Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Qué responderías si te preguntara qué es lo que les pides a un poema? ¿Pides que sea bello? ¿Pides acaso que te conmueva, que te quiebre por dentro? ¿No le pides nada? ¿Te parece que el solo requisito de existencia basta? ¿O tienes algún otro tipo de requerimiento? ¿Cuáles son los atributos que se buscan? ¿Por qué es importante conocer estos atributos, estas características a la hora de escribir poesía? Bueno, esta es una pregunta que circula en redes. De hecho, hoy vamos a hacer este ejercicio y parece una pregunta inofensiva. De hecho, es una pregunta bastante aguda, pero las respuestas que muchas veces vamos encontrando ocultan un gran problema, y es que no estamos conceptualizando lo suficiente, no estamos viendo un poco más allá de nuestro propio espectro, y eso puede generar algunos problemas y algún declive no solamente en la concepción, sino en la producción de la poesía. Te invitamos entonces a quedarte hasta el final, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Como ya hemos tenido la oportunidad, de hecho al principio del canal, los primeros videos, ustedes van a encontrar esta idea que yo he venido trabajando como siempre con un carácter provisional y no conclusivo, sino abierto, ¿cierto? A una retroalimentación y a una dialéctica. He encontrado realmente que, por lo menos para mí, el concepto de tríptico poético es importante. Lo he venido desarrollando de alguna forma. Dentro de unos momentos lo vamos a recordar, pero también lo estamos conjugando con el ejercicio que hacemos en redes sociales cuando pronto encuentro una pregunta o una discusión interesante, entonces la traigo acá al canal. De hecho, esto fue en la red social Ritz. Una persona pues hace una pregunta sobre qué es lo que se le pide o qué le piden en general, qué le pides tú a un poema, y ahí comienzan a haber una serie de respuestas, y precisamente como las redes sociales tienen tanto peso y tanto impacto y son un vaso comunicante entre los escritores en tiempo real, inclusive de manera simultánea, ¿no? Al margen de la proximidad o lejanía geográfica o espacial, entonces son un referente importante, no a nivel académico quizá, pero no todo el conocimiento se encuentra envasado, compartimentado en libros o en conferencias. También hay conocimiento que circula, como el de este caso. Entonces, ¿qué respuestas leí ahí y me llevaron a vincular este post y mi respuesta, la que yo di también a esta persona que amablemente formuló la pregunta y después me hizo una pregunta que la vamos a leer? Eh, ¿Qué respuestas leí? ¿Qué cosas leí yo? Eh, Va resumiendo. Primero, que el poema sea transgresor. Esto tiene varias dificultades. Lo primero, está apelando a unos requisitos que no son ni de esencia ni de existencia del poema. Un poema puede llegar a ser transgresor por un momento histórico, por una afinidad con una corriente política, por una serie de circunstancias sociales, por cambios, como hemos visto a lo largo del canal, pero puede que no llegue a ser nunca transgresor en sí mismo. Entonces, el pedirle que sea transgresor, habría que ubicarlo en un marco histórico, habría que ubicarlo en una comunidad de lectores, habría que ubicarlo, y puede que después de cierto tiempo ya no sea tan transgresor. Por ejemplo, eh, ciertos poemas, ¿no?, que evocaban a una libertad sexual, a ciertas preferencias también, podían llegar a ser muy transgresores en el siglo XIX, inclusive esa conducta estaba pues penalizada en muchos países de Occidente. Eso ya no es así, pero digámoslo que en ese momento histórico, o ciertas conductas que eran muy mal vistas socialmente, que por ejemplo frente a temas de sexualidad se expresaran, eran transgresores en el momento. Y muchos de esos poemas que lo hemos leído aquí, sobre todo cuando leímos, y no solamente en el tema de la sexualidad, en el tema de la esfera social, en una serie de circunstancias. Por ejemplo, cuando vimos a las poetisas del Cono Sur, a Mistral, a Ibarburu, eh, cuando vimos pues a Delmira Agustini, en ese momento, y son buenos poemas que aún hoy se configuran dentro del espectro,
Fueron transgresores en su época, pero no solamente por la temática, sino por el fondo. Pero muchos de esos tampoco, que también se escribieron y un poco después realmente no son transgresores en sí mismos. Entonces esto no es una definición de esencia, no es un atributo de esencia. Puede ser algo que la persona, y aquí hay que tener muy en cuenta cuál fue la pregunta que hicieron en esa red social, y las respuestas no tampoco tenían por qué tener un enfoque teórico, ni mucho menos. La gente estaba respondiendo dentro de lo que buscaba, pero por supuesto que es una pregunta que indaga por los atributos, porque si me dicen a mí, ¿qué espero yo, por ejemplo, de un par de zapatos? Sin que los más, por decirlo así, encumbrados o los más místicos de alguna forma se sientan ofendidos por una comparación con algo tan prosaico como un par de zapatos, pero hay que ser práctico. Si a mí me preguntan qué espero yo de un par de zapatos, yo espero resistencia, durabilidad, confort, una serie de cuestiones. Entonces, en lo esencial, o que espero yo de un buen libro de ensayos, por ejemplo, espero profundidad, espero dominio del tema, espero un lenguaje también adecuado, por ejemplo, por subir un poquito más de nivel el ejemplo. Entonces, eso contraviene un poco la mística que siempre se ha tratado de atribuir y que aún subsiste porque es algo inacible de la poesía y se va a seguir discutiendo y acá tampoco estamos dando eso por zanjado, pero de todas maneras debemos entender que todas estas respuestas fueron en función a una pregunta, pero reflejan lo que quien la respondió ha conceptualizado o no sobre la poesía. Otros hablaban que despertara un sentimiento, que fuera bello. O sea, son circunstancias y son características que evidentemente se esperan de un poema. Lo que debemos ver es si son consecuencias en sí mismas, si son efectos o si pueden inclusive llegar a ser ambas. So, vamos a verlo o vamos a dejarlo sobre la mesa más bien dentro de unos momentos. Entonces, básicamente eso, pues no pedirle nada que exista en sí mismo, eso no necesariamente indica que estemos hablando de un poema como tal, porque una cosa es lo subjetivo, lo que a mí me parece, ¿cierto? La relación de adecuación que existe entre lo que yo considero que es y lo que formalmente es el poema, es lo que me va a dar a mí decir cuánto se aproxima. Pero si yo lo dejo únicamente en lo emocional, en el impacto psicológico, entonces me quedo corto. Entonces, ¿qué más importa? El lenguaje, la estructura, la técnica, porque no todo lo que emociona es poesía, ni todo lo bello es un poema. Frente al tríptico poético, que ya ha estado en el canal, yo lo que respondí fue a esta pregunta de qué le pedí un poema que cumpla en alguna medida con lo que denomino tríptico poético, vale decir, una relación de proporción, idoneidad y armonía entre la extensión, las imágenes y el contenido. Muchos de los demás atributos endilgados al poema, belleza, sensibilidad, evocación, son el resultado de dicho equilibrio propuesto. Es decir, el tríptico poético busca una relación y aquí yo lo aclaro, no es que necesariamente se vaya a alcanzar, porque sería, digamos que es un marco ideal de cosas entre la extensión del poema, cuán largo es el poema, las imágenes que usa, porque el poema se manifiesta mediante imágenes que evocan determinados sentimientos en nosotros y determinados conceptos, y el contenido de la idea, que es lo que quiere comunicar, que no obedece a una relación lógico-sintáctica como en la prosa, entonces no es tan directo, pero tiene que ser identificable. Por ejemplo, hace un tiempo vimos el haiku, por ejemplo, y allí usted tiene, hay un predominio de la imagen, pero esa imagen y la extensión del haiku, que es muy pequeña, ¿cierto? Esos tres versos con ese número de sílabas, pero debe conjugar eso, por eso es tan complicado. Entonces, cuando esos tres factores están en esa proporción, en esa armonía, entonces la belleza se deriva de ahí, aunque la belleza es una búsqueda independiente del poeta. Digamos que es una causa, ese sentimiento de reflejarlo en algunos poetas, y también es un efecto de la construcción. Eh, el poder de evocación es más una causa. Es una causa también que tiene el poeta, esa capacidad de él hacer evocar, y también cuando lo logra se convierte en una consecuencia. Pero ya que sea disruptivo, que exista, son puras consecuencias, no son requisitos.
por lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, la poesía exige que se trabaje fondo y forma. ¿Por qué es tan importante formular estos atributos poéticos? Porque cuando no hay un parámetro claro, no se sabe ni qué se está haciendo, ni cómo lo podemos mejorar. ¿Cierto? Si estamos escribiendo algo, no tenemos ese parámetro claro, no tenemos una idea, un derrotero, no lo vamos a saber. La poesía no es solamente un sentimiento, también es una construcción, es un proceso también intelectual como la literatura, donde esas emociones se subordinan, hay una relación de jerarquía donde predomina la razón, subordina esas emociones y las organiza para producir un texto con efectos estéticos, con efectos creativos, con una serie de parámetros. Y si no le exigimos mucho al poema, pues acabamos escribiendo, no voy a decir prosa mal dispuesta, como dijo un autor hace ya muchos años, digamos, llamémoslo prosa rota, prosa quebrada, prosa con, o un poema pues roto y pretender que eso es poesía, o que contiene poesía más bien. Y otra causa es que si no hay un atributo poético definido, unas características que yo le puedo exigir a ese producto, sea el par de zapatos, producto material, o a ese producto intelectual, sea el ensayo, entonces yo no puedo hacer una crítica de fondo, porque no tengo atributos, no sé, por ejemplo, si es profundo, si el lenguaje está bien manejado, o en tema de los zapatos, si no sé, si no tengo como atributo la durabilidad, el confort, entonces tampoco puedo evaluar la calidad de ese producto, como tampoco puedo hacerlo con el ensayo, como tampoco puedo hacerlo con la poesía. Una pregunta muy interesante que me hacía la persona, entonces la persona me pregunta si yo tengo en cuenta criterios técnicos como ritmo, métrica, etcétera. Y yo le respondo que sí. Por ejemplo, cuando un poema se extiende demasiado, se expone a perder esa medida de tiempo interno que es el ritmo. Además que, por regla general, demasiadas imágenes se superponen y diluyen la idea o contenido. En cuanto a la métrica, se debe ser más exigente para integrar estos tres elementos mencionados dentro de un marco predeterminado. Sobre todo una métrica, para volver al ejemplo de haiku, tan estricta como esa. En conclusión, el poema evidentemente no puede ser un edificio construido, ¿cierto? Sobre una especie de geometría literaria donde esos tres elementos yo los ubico. Si no logra evocar, si no logra conmover, pues tampoco, por más que yo trate de buscar eso en esa especie de geometría literaria, no lo voy a lograr. Pero entonces las imágenes deben sorprender, debe convencer el contenido, debe ser coherente y no debe haber tanto exceso en la extensión, ¿cierto? Ahora bien, quisiéramos saber, pues primero, por favor, invitarlos a suscribirse al canal, compartir el contenido, darle like, activar la campanita para notificaciones, comentar. ¿Estás de acuerdo conmigo? O si no estás de acuerdo, lo puedes poner libremente en los comentarios. ¿Qué técnica utilizas tú a la hora de escribir? ¿Cuál es la técnica que estás utilizando para esos efectos? Por favor, déjalo en comentarios. Como siempre, un gusto compartir con ustedes, no siendo más por el momento. Nos veremos en un próximo episodio de Epísteme Colombia Literatura.